poner un poquito en contexto toda la problemática real que está pasando. El gobierno del estado prácticamente está en bancarrota, no hay recursos. Y números más, números menos, como el 80-85% del ingreso, del egreso del gobierno del estado se va en recursos humanos. O sea, le queda para operar 15, 17, 18%. Y como bien dices, nosotros estamos empujando mucho por priorizar y optimizar recursos. Y es ahí el área de oportunidad. Nomás que una vez que tuvimos una junta con el secretario de Finanzas del gobierno del estado, minimizó la posibilidad de ajustar ahí. Y eso me preocupa obviamente, porque ahí está la gran oportunidad de ahorro con el recurso humano. No más que nuestro sentir es que ahí entra la política y pegarle al sindicato y pegarle a reducir plazas les cuesta votos. Y entonces es el temor de los actuales y de los pasados gobiernos. Hay que ser claritos, nadie ha hecho nada, todo el mundo ha dejado correr ahí y el esfuerzo que han hecho lo han hecho hacia los ingresos. Entonces, desde luego que estamos en desacuerdo con eso. Y en los egresos, los principales egresos son, en términos generales, hay dos egresos que merman el recurso del gobierno del estado. El primero es el ISSSTECALI. Quien conoce el ISSSTECALI está sumamente en bancarrota, debe cerca de 9,000 millones de pesos. No se me escribió el número de tantos millones que debe un dineral. Y eso no es todo. Al gobierno del estado, de los impuestos que recaba o de lo que recibe de la federación, le tiene que meter anualmente 2,500 millones de pesos al ISSSTECALI para sostenerlo. Dinero que debería invertirse en infraestructura, lo que nos hace falta obviamente, y en seguridad, que son los dos grandes temas para el desarrollo de esta ciudad. Y el otro gran boquete que trae son las comisiones del agua. No sabemos si están mal administradas o no, si son eficientes o no, porque no nos permiten ingresar. Refieres bien, ahora sí, trasladándonos, después de este panorama general, ahora sí trasladándonos al agua, que es parte del problema. Es cierto que en la época de Bonilla cambiaron 5 o 6 leyes para chantajear a los ciudadanos. Y no nos chantajearon con el valor del agua, nos chantajearon por los derechos de conexión del agua. Que es un absurdo. Técnicamente, el abogado no me va a dejar mentir. Los derechos de conexión del agua deben de ir proporcionalmente al costo del gobierno de conectarte. Y lo debe ser una vez nada más, porque nada más te conecta una vez. Entonces, el repetir un cobro de derechos de conexión es totalmente ilegal. Y así empezó nuestra lucha del agua desde que tomó posesión el nuevo gobierno. Los entrevistamos, hemos tenido unas 8 juntas con el secretario de Economía, que fue donde nos enfocaron a trabajar sobre el agua. Y el primer paso que intentamos fue recuperar las sillas del sector empresarial en los comités de los consejos, en los comités técnicos, operativos, comité directivo de las comisiones de agua. Anteriormente teníamos 2 sillas, una la tenía Canaco y la otra Coparmex, Canacitra, y de un plumazo nos borraron. Y fue parte de toda esa estrategia de Bonilla de cambiar las leyes, sacar al sector que estaba pidiendo transparencia y cuentas y empezar una campaña de chantaje vía Fisamex.
Un poquito más breve para dar oportunidad a los demás compañeros en las preguntas. Es que el tema es muy amplio. Sí, es que Adelante. Va con todos. ¿Y qué hicimos? Adelante. ¿Y qué hicimos? Lo primero que solicitamos fue recuperar las sillas con CUR. Hace 6 meses no hemos tenido contestación de la gobernadora. Y obviamente no la vamos a tener porque la política de ella no va de acuerdo a nuestra estructura. Y luego nos opusimos fuertemente a los cobros de los derechos del agua, de conexión de agua, y conseguimos un acuerdo verbal de que nos iban a aguantar 30 días hasta que no presentáramos una propuesta de modificación de ley. Tuvimos serios problemas con el entonces Armando Samaniego, que ahora que nos peleamos con él por los cambios, y pues ahora lo premiaron más arriba, ¿no? Entonces dije, entonces a lo mejor el que se pelea con nosotros le dan premios. Y lo conseguimos y dejaron de golpear a las grandes empresas que fueron el enfoque de Fisamex en los derechos de conexión. Y la gran mayoría pagó y la gran mayoría se fue a juicio y amparo. La gran mayoría lo ha ganado. Ya han devuelto cerca de 80 millones de pesos. Y el problema real es que Fisamex ya se robó los 20% de lo que cobró. Y esa lana la está devolviendo la Comisión del Agua y la va a tener que absorber, el 20%. Entonces, hay un boquete oscuro, misterioso, que tampoco nos dejan investigar mucho, ¿no? Pero luego lo que vimos, y empezó hace 4 o 3 meses, empezaron a pegarle con el mismo modus operandi, lo digo porque son delincuentes, el mismo modus operandi a los medianos y pequeños, con cobros de derechos de conexión. Entonces otra vez nos peleamos, nos gritamos, y ya no era la gran mayoría, era gracioso la estrategia porque la gran mayoría no eran miembros de ningún consejo empresarial, de ninguna organización empresarial. Entonces le estaban pegando y a veces se equivocaban y le pegaban a varios a canaco. Entonces brincó Lidia. Total que logramos establecer cuando menos que se parara un poquito esto. También los derechos, el cobro de derechos de conexión. Al día siguiente me uno a mí, el último compromiso es presentarle esta semana a CUR y a la gobernadora nuestra propuesta de modificar la ley Bonilla. Claro que no sabemos cómo va verdaderamente esto ante la sorpresa de que nos presentaron el aumento, que creemos que, como hemos dicho siempre, primero deberíamos de haber sido transparentes, primero deberíamos de haber priorizado el gasto y optimizado el recurso, y luego salir a pedirle al ciudadano que pague más agua. No hay muchos estudios sobre cuánto consumimos de agua cada ciudad. Hay un estudio que vi de Puebla y habla un promedio más o menos de 250 litros diarios. Y hay otro estudio de la Ciudad de México que habla de 300 litros diarios. Es lo que consumimos en los estudios que hay, que puede uno accesar, ¿no? Eso significa que estamos hablando como de 20 metros cúbicos en una familia de 4. La discusión de que consumimos 100 litros que mencionó la gobernadora es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que debemos de trabajar para ir a consumir, bajar el consumo. No es un consumo de Baja California. En términos generales, le va a pegar a la mayoría en forma directa, porque consumimos, y más en Mexicali, en tiempo de calor, el incremento en consumo es del 25 al 30% por persona. ¿Okay? Esa es la realidad. Nos va a impactar directamente a la gran mayoría e indirectamente a todos, ¿no? El costo del agua es un costo que se va al servicio, a la producción, al mercado, porque lo vamos a pagar.
se me hace absurdo que nos digan, te voy a aumentar, pero no lo traslades. ¿Qué hago con él? ¿Me lo como yo? No, lo tengo que trasladar. Y entonces los bienes y servicios que proporcionamos localmente se van a ver impactados en el agua. Yo repito, desde luego, estamos conscientes que el agua estaba barata y en Baja California peor, y en la zona costa es una crisis muy, muy seria. Pero nos hubiera gustado mucho sentarnos a trabajar en la optimización de los recursos de las condiciones de agua. Creo que ese era el primer paso de este año, hacerlas transparentes, buscar la optimización y luego de que viéramos que no alcanzaba, entonces sí decirle a la sociedad, no alcanza, ya apretamos aquí, ya apretamos acá, ya descontamos aquí, no alcanza, pudiéramos hablar de un aumento del agua. Se nos hizo que nos sacaron el mar, nos pegaron antes y luego quieren que platiquemos. Entonces, fíjate, es que ya es lento, ya no hay tiempo de trabajar, aunque sí, les repito, la próxima semana o esta semana vamos a presentar las modificaciones de que queremos como empresarios en busca nada más de priorizar y optimizar los recursos que creemos que sí hay, pero está sumamente mal empleado. Le cedo la palabra al ingeniero Ignacio Castro. Tratado de impulsar en el CCE como sector empresarial, lo hemos tratado de ser lo más ciudadano, porque al fin de cuentas los temas torales nos impactan a todos. Y luego ven al sector empresarial como los ricos fifís, que hay que pegarles y de todo modo nadie sale. Es que el populismo así nos pinta. Bueno, pero lo han hecho bien, porque muy bien. Nos pegan y no nos pasa nada. Entonces, sí estoy convencido de que tenemos el gobierno que tenemos, porque tenemos la sociedad que tenemos. No hay otra. Si no participamos, si no nos unimos en causas comunes, no va a pasar nada. Van a seguir igual las cosas. ¿Qué hay que hacer? Hay que primero levantar la voz. Nos hemos comprometido en el CCE a tomar el tema y a proponer soluciones. Pasar de la crítica destructiva a la crítica constructiva. Y cuesta mucho trabajo, porque no he entendido yo bien hasta dónde es nuestro rol como sociedad, como sociedad empresarial, hasta dónde nos toca pelear, porque no somos un grupo opositor, no somos partido opositor al gobierno. El problema que yo siento real es que los opositores se hicieron chiquitos, se disminuyeron o se extinguieron, y hoy la gente voltea a ver al sector, a los sectores o a la sociedad o a los grupos, a los organismos empresariales como oposición. Y yo no creo que lo somos. Yo creo que debemos de tomar los temas con el objetivo del desarrollo de esta región. No debemos pasar la línea de la política. Debemos ser muy cuidadosos, porque la política es otro hemisferio que verdaderamente no conocemos bien, no nos dedicamos a eso, y la gente que está ahí se dedica 24 horas al día a la línea. Nosotros trabajamos 10 horas y le dedicamos 2-3 horas a esto, ¿no? Pero sí tenemos que encontrar nuevos formatos. Les decía hace un rato, las cosas han cambiado y nosotros ni el gobierno ha cambiado. Seguimos en un mismo sistema de que el gobierno dice lo que quiere, nosotros lo criticamos y ya, no pasa nada.